Con un testimonio anticipado, la Fiscalía asegura tener ya la información sobre el monto y el motor del asesinato de Fernando Villavicencio. Sin embargo, ¿cuán legítimo es el testimonio de una persona que hasta ahora no había sido parte de este proceso? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Andrea González Nader, ex candidata a la vicepresidencia por el movimiento Construye. Andrea, qué gusto, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Aquí feliz de estar con los valientes que están del otro lado del micrófono, siendo periodistas y contando las verdades. Muchísimas gracias, Andrea, por acompañarnos. $200,000 habrían recibido los sicarios que mataron a Fernando Villavicencio. Hubo un intento previo el 1 de julio de 2023 durante una caravana en Santo Domingo y el autor intelectual sería el gobierno de Correa. Esas serían algunas de las revelaciones de este testimonio anticipado que dio el supuesto implicado que sobrevivió. Para el movimiento Construye, ¿esta es una prueba suficiente de que el gobierno de Correa estuvo detrás del asesinato de Fernando Villavicencio? Bueno, Gisela, es un poco complejo, vamos a ir por partes. En primer lugar, el acceso a realmente el informe oficial que da este último testimonio que llega a raíz de este fin de semana, luego del asesinato de 7 posibles asesinos de Fernando Villavicencio, viene a ser un testimonio que realmente es válido, pero al que la ciudadanía común no tiene acceso a los detalles. Yo me remito al informe de la Fiscalía que dice que a través de ese testimonio se tienen 2 cosas puntuales, y es el tema del monto y de ciertos detalles de logística, y sobre todo información que llevaría al autor intelectual de Fernando Villavicencio. Y hay que recordar que tenemos este empuje de los $5 millones de recompensa. Entonces, en mi opinión personal, esto también ha exacerbado que quienes tengan información lleguen a ponerse a buen recaudo luego del asesinato, dejando en claro que obviamente el gobierno fue totalmente incapaz de protegerlos, ¿no? Pero creo que sería el siguiente paso de cualquier persona lógica, ponerse al buen recaudo de la Fiscalía para poder dar su testimonio como tal. Pero la información de la cual habla Cristian Zurita, realmente yo no he tenido acceso a esa información de primera mano. Pero ¿qué cree usted, Andrea? ¿Cree que con este testimonio estamos cerca de conocer la verdad sobre el móvil del crimen? Creo que las piezas se están moviendo. Creo que el tema de la recompensa de $5 millones exacerba también el tiempo con el cual los testigos quieren llegar a dar la información. ¿Por qué? Porque recordemos que obviamente esto va a un poco presionar a que dentro de los mismos grupos delincuenciales organizados, quienes tengan la información van a competir entre ellos para llegar primero y a salvo. Lo veo, yo te lo digo sinceramente, es mi opinión personal, mis esperanzas están 100% puestas en el FBI y en el tema de la observación y la presión internacional que tiene realmente la Fiscalía ecuatoriana, porque dados los acontecimientos del último fin de semana, pues es claro que estamos en tierra de nadie, y si bien espero que los cambios de directivos tengan un efecto, las cosas ya están hechas. Ya asesinaron a 7 de las posibles personas que podían tener la información para poder resolver este caso. Y es importante decir que si la recompensa se convierte en un método efectivo para que nosotros podamos llegar a descubrir quién asesinó al alcalde de Manta, quién asesinó a Efraín Rubiales, es algo que se debe repetir en todos estos asesinatos inconclusos por parte de la justicia ecuatoriana. Ahora, todos estos sucesos de este fin de semana han estado como enmarcados en la opacidad, porque con todo lo que se ha dicho, si el gobierno de Correa es el culpable del asesinato, ¿cómo se explica que los 6 colombianos implicados en el hecho, que fueron asesinados en la cárcel, tenían orden de traslado de prisión? Hay tantas cosas que están como tan raras, y creo que eso pone en una nube sobre toda la investigación. Así es, y deja mucho que desear porque, como te digo, en mi opinión, si bien el gobierno no es el culpable directo, sí es responsable de preservar la vida de 7, 8 personas que saben por qué los trasladan. Los trasladan por un primer intento de un ataque de dron en La Roca y los llevan a la penitenciaría del Litoral, donde todos sabemos que eso es prácticamente una sentencia de muerte. Los llevan a la penitenciaría del Litoral y no tienen un resguardo 24/7, sabiendo que lo más fácil
sería que ellos accedan a eso en la penitenciaría del litoral. Entonces, Andrea, mucho que desear. Un poco los partidarios de Villavicencio están viendo una relación entre la inacción del gobierno y el ocultamiento de información en este caso. Podría verse así, y también creo que la presión internacional busca eso, que justamente prevenir, que por intereses de la mafia política, porque hay que dejar algo muy, muy en claro, indistintamente, y no, con esto yo no pretendo cejar la investigación del autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, pero el crimen de Fernando es un crimen político, es un asesinato político que corresponde a motivos políticos. Entonces, lo que sí tenemos claro, aquellas personas que tuvimos el gusto de conocer a Fernando en vida o a quienes querían sumarse a su proyecto político, es que a él lo silencia la mafia política del Ecuador. Entonces, si la mafia política del Ecuador está de acuerdo con ocultar información para ayudarse entre ellos, simplemente están comprobando que la mafia política del Ecuador no solamente es una persona, sino un grupo de personas que están detrás de los intereses de estas agendas de impunidad eternas que necesitan cumplir, pues, para que sus rabos, sus colas de paja, luego no los persigan. Ahora, Andrea, días antes de que fueran asesinados estos implicados en el caso, Cristian Zurita había afirmado que el celular de Fernando Villavicencio no debía ser parte de la investigación. Además, en una entrevista había señalado que la información del teléfono de Fernando Villavicencio se puede filtrar y esto puede, pues, destruir su reputación, dijo así. ¿Qué había en el teléfono de Fernando Villavicencio que pueda destruir su reputación? ¿A qué se refiere Zurita con eso? Yo realmente creo que Cristian se refiere, perdón, ¿me avisas si estamos bien? ¿Ahí? Ya. Sí, te escucho, sí. Ahí, sí. Yo creo que Cristian se refiere a destruir su legado, a destruir las fuentes humanas que, como él lo ha repetido algunas veces, quedan expuestas. ¿Quién era la persona quién fue la primera persona en decir que querían el teléfono de Cristian Zurita y de todos los que habían rodeado, no solamente a Fernando en campañas, Gisela, porque a mí nunca se me pidió mi teléfono, sino de las personas que tenían contactos importantes en el periodismo de investigación? ¿Pero qué conexiones no quieren que se revele que tenía Fernando Villavicencio en el teléfono? Las fuentes humanas que con confianza se acercaban a un Fernando Villavicencio, a un periodismo de investigación donde habían periodistas confiables de la talla de Cristian Zurita, de Marta Rondós, que ahora pues tienen que esperar a que todo esto se vuelva a armar. Pero yo sí tengo la esperanza de que aquellas fuentes humanas que sentían la confianza de acercarse a un Fernando Villavicencio se vuelvan a acercar a este grupo de personas que estamos tomando la posta y cogiendo partes de su rompecabezas. Yo personalmente, de lo que yo lo conozco a Fernando, no había absolutamente nada que pudiera destruir la reputación que con tanta claridad él construyó enfrentándose a los casos de corrupción más grandes de este país, porque sería poco complicado, Gise, pensar que alguien con cola de paja puede meterse a pelear semejantes batallas. Él fue un David versus un Goliat. Si tú no vinieras limpio, si tuvieras una billetera que te defiende o grandes intereses atrás, es imposible luchar contra estos gigantes. Y te lo digo de corazón y como alguien que entró en la política así también, sin una gran billetera atrás, sin una cola de paja. Y siento que es lo único que nos da el poder a los valientes y a los honestos de poder luchar contra esta corrupción enorme. Creo, Andrea, que su explicación es muy entendible en este momento, pero también hay que pensar que se trata del celular con información privada de una víctima de sicariato que además era candidato a la presidencia. Esto tiene que ser relevante para la investigación definitivamente. Sí, definitivamente es relevante para la investigación, pero démonos cuenta que en realidad se ha enfocado la investigación en tratar de sacar aquellas fuentes que a Fernando le daban toda la potestad y la información con la que él emitió los grandes juicios. ¿De quiénes? De justamente quienes han tratado de victimizarse con el asesinato de él. Entonces es un show macabro, realmente, que ellos se enfoquen y tengan tanta vehemencia en llegar no solamente al celular de Fernando Villavicencio, sino al celular de Cristian Zurita y de quienes lo rodean, porque saben que es la única manera de detener justamente los juicios que están en su contra. Entonces, para mí esto corresponde al mismo plan de las agendas de siempre de impunidad, cuando saben que el mayor denunciante de la corrupción de ese lado era Fernando Villavicencio y reconocido a nivel internacional. Entonces, para mí hay un claro intento de llegar más que realmente a la conclusión de quién es el asesino intelectual de Fernando Villavicencio, de la información con la que Fernando Villavicencio pudo denunciar los grandes casos de corrupción que ahora tienen
a Rafael Correa con estado de prófugo y sentenciado por la justicia ecuatoriana viviendo en Bélgica. Pero volviendo al tema del testigo anticipado, él no estaba preso ni era parte del caso del asesinato de Fernando Villavicencio. Además, entre el 7 y el 8 de octubre, 7 de los 13 procesados como autores materiales del crimen de Fernando Villavicencio, como sabemos ya, fueron asesinados en 2 cárceles del país, en Quito y en Guayaquil. ¿Estos hechos no serían un objeto de presión para alterar cualquier testimonio que salga de pronto sobre el caso como este testimonio? Bueno, yo lo veo al revés. En realidad creo que se da cuenta que su vida está en riesgo y que al él ser un testigo protegido, tiene 2 cosas. En primer lugar, tiene la opción de proteger su vida y tiene la opción de proteger la vida de su familia, que de no ser por estos actores tan oscuros que incluso en redes sociales han tenido la osadía de querer revelar el nombre del testigo protegido, incurriendo en un delito que le puede causar hasta 3 años de prisión. Hablamos de lo que yo veo es una reacción a los asesinatos de 7. Él no está preso, pero él tiene un grillete por otros motivos. E igual se considera parte del proceso porque él no estuvo físicamente el día del asesinato, pero fue parte de la logística. Entonces, hasta que el informe realmente no sea público, yo no quiero adelantar detalles de ese informe, pero lo que yo lo percibo es como una reacción de supervivencia de una persona que ve la oportunidad de salvar su vida y de, ¿por qué no?, recoger la recompensa también, Gisela. Pero pensar porque que si la un información solo... que él da llega al asesino de Fernando Villavicencio, él sería quien se llevaría la recompensa. Pero es un solo... También pensar que un solo testimonio es prueba suficiente para asegurar que Correa está detrás del crimen, también llama mucho la atención, sobre todo en los momentos que vivimos, porque estamos hablando de un caso muy grave y es sospechoso que esta información salte días antes de las elecciones presidenciales. Bueno, todo se ha manejado con estos tiempos extraordinarios, Gisela. En realidad, desde el asesinato de Fernando, yo no veo un orden en la Constitución, ni en el Consejo Nacional Electoral, ni de parte de ninguna entidad pública de este país, te soy muy sincera. Pero lo veo como una reacción de supervivencia natural. Tampoco creo que el solo testimonio de él emite una sentencia como tal. Lo que tengo entendido, y según el informe de la Fiscalía, es que se abre una nueva investigación basada en el testimonio de él para justamente poder recopilar todas las pruebas que se necesiten y ya emitir realmente una sentencia, ¿no? Entonces, es normal que yo creo que la desesperación de las personas por llegar a una conclusión tienda a derivar la información, pero yo soy una persona increíblemente cautelosa con el tema. Quiero ser parte de quienes respetamos el proceso y que dentro de todo aportamos con un mínimo de orden a este caos. Entonces, sería irme de más de lo que yo tengo conocimiento, inclusive darte nombres de posibles responsables del asesinato de manera intelectual de Fernando Villavicencio. Yo, al igual que la población, estoy a la espera del informe con este nuevo testimonio que a mi punto de vista, ya te digo, me parece una reacción natural de alguien que quiere sobrevivir y que quiere proteger a su familia y probablemente ganarse una recompensa limpiando un pasado oscuro. El hecho de que él también no haya participado físicamente ese día lo pone a él en una situación un poco más cómoda como para ser testigo, ¿no? Esa es mi opinión personal, no me adelanto a lo que ha dicho el testimonio porque no tengo esa información, eso está en manos de la familia de Fernando directa, de ninguno de nosotros, y hay que respetar también ese espacio de la familia de él. Entonces, yo escucho muy atentamente todo lo que dicen, pero me baso en lo que dice la Fiscalía y lo que sí, Gisela, que espero que la Fiscalía ponga todo el peso de la ley en aquellas personas que quieren divulgar el nombre del testigo a costa no solamente de la seguridad de él y de su familia, sino de todo un proceso que está recién iniciando. Entonces, deben controlar también un poco mejor la Fiscalía quiénes son los actores que ponen este tono también de inseguridad, de creación de estas películas en la cabeza, para que realmente tengamos todos información fidedigna, actualizada, para poder hablar todos el mismo idioma, ¿no? Entiendo su cautela, Andrea, en dar información y sobre todo creo que es el mejor aporte para esclarecer este tema. Le agradezco muchísimo, Andrea. A ti, Gisela, muchas gracias. Una buena tarde. Andrea González Nader, ex candidata a la vicepresidencia por el Movimiento Construye. Ya volvemos con